Bueno, nuevamente muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Diego Vázquez Díaz y soy el coordinador académico de Whitebox Project. Me llena de gusto dar inicio a nuestro programa de formación con la participación de Patrick Hens, quien hoy compartirá con nosotros una presentación magistral que dará pie a nuestras discusiones de las próximas semanas. Les agradeceré que mantengan sus micrófonos apagados. Tendremos un espacio de tiempo para preguntas hacia el final de la sesión. Para comenzar, quiero compartir con ustedes un poco del trabajo del experto que nos acompaña. En su función como jefe de gobernanza, de riesgo y de cumplimiento en una empresa líder en ingeniería y construcción de plantas, Patrick Hens impulsa un sistema GRC eficaz que combina holísticamente las materias y se alinea con la integridad, el respeto, la pasión y la sostenibilidad. Con estos medios, y en su calidad de jefe de gobernanza, riesgo y cumplimiento, ha desempeñado una función proactiva, siendo percibido como guardián, experto y como facilitador. En su desempeño como especialista, sus tareas incluyen el ejercicio de la ética y resiliencia empresarial, basado en un enfoque ambiental, social y de gobernanza corporativa. Además de esto, Patrick Hens es asesor especial de cumplimiento para América Latina de Mitsubishi Heavy Industries Americas, y asimismo es autor de varios libros y artículos, entre ellos Filosofía empresarial según Enzo Ferrari, La ética empresarial del mañana, Philip K. Dick contra W. Edwards Deming, y De camino al metaverso. Nos da muchísimo gusto recibirte aquí, Patrick, el día de hoy. Te cedo el micrófono para comenzar con nuestra presentación. Muchas gracias, como siempre, un placer de estar con ustedes. Y de nuevo tengo el placer de dar casi el bienvenido para todo el curso, que tengo para mí la ventaja, poder explicar temas, poder presentar preguntas, pero después los otros profesores tienen que responder a todas esas preguntas. Entonces, sí, tengo una presentación. Al fin tenemos tiempo para preguntas o también discusión. Ok. Entonces, el tema de hoy es la responsabilidad de la inteligencia artificial o también la pregunta, ¿quién es responsable para la inteligencia artificial? Al inicio, ¿cómo es la situación hoy en día, 2024? Creo, todos nosotros ya somos los famosos cyborgs. Cyborg significa medio humano, medio máquina. No es que todavía tenemos la tecnología dentro, todavía no tenemos el Neuralink de Elon Musk. Para todos nosotros vimos casi 24 horas con nuestros celulares. Y si ustedes quieren hacer un experimento, vivir un día completo sin celular, supongo después de unas horas se sientan muy nerviosos para no tener esa parte de ustedes con ustedes. Porque de verdad, si tenemos hoy una pregunta, usamos menos tiempo como todavía hace 10 años atrás para pensar qué es la respuesta, pero directamente vamos a Wikipedia o más y más preguntamos a ChatGPT qué es la respuesta de esa pregunta. Eso significa también que trabajamos en la área de cumplimiento, autoría interna. Automáticamente somos oficiales de cumplimiento de inteligencia artificial porque usamos en el día a día esa inteligencia artificial. Por ejemplo, me ayuda para escribir bonitos textos, invitaciones o también para presentaciones. Me ayuda mucho para crear imágenes. Por ejemplo, estoy responsable para el tema de continuación de trabajo. Entonces, si quiero mostrar la imagen de una planta después un terremoto, no necesito buscar todos los bases de datos de fotografía, pero pregunto al algoritmo de crear una imagen de una fábrica después de un terremoto. Listo, no, todavía no tema con derechos de humanos, no tengo que pagar. Entonces me hace la vida mucho más fácil. Pero, ¿qué significa inteligencia artificial? Claro, todos nosotros tenemos una idea que significa. Para mí siempre interesante, se pregunta a expertos, profesores de ese tema. Muchos de ellos no quieren darme una respuesta. También respondiendo, no quiero definir la inteligencia artificial porque no sabemos qué es la inteligencia humana. Pero tengo aquí dos definiciones interesantes.
Interesante prácticamente el cambio porque los dos son de Gartner IT, la empresa famosa, una consultoría de economía. Ya, todavía en el año 2018 la definición de ellos fue inteligencia artificial es tecnología que parece emular el desempeño humano, típicamente aprendiendo, llegando a sus propias conclusiones, pareciendo comprender contenido complejo, entablando diálogos naturales con las personas, mejorando el desempeño cognitivo humano o reemplazando a las personas en la ejecución de tareas no rutinarias. Eso creo es una definición un poco viejo, relacionado al inicio de la inteligencia artificial, cuando tuvimos el famoso Turing Test. Rápido, que es el Turing Test, es de los años 50. Un grupo de 3, 4 expertos estaban en una sala y ellos fueron comunicando en escrito con una computadora y un humano en diferentes salas y solamente con viendo los textos tienen que decidir, aquí estamos comunicando con una persona y aquí estamos comunicando un humano. Sí, Entonces, aquí a la polilla porque esa madre no corta. ¿No? Ya. ¿me escuchan? Sí, muy bien. Sí, muy bien. Ok. Sí, Patrick. Les recuerdo, simplemente por favor mantengan sus micrófonos apagados. Muchísimas gracias, Patrick. No problema. Entonces, aquí el tema es, si es una inteligencia artificial, si casi no se puede distinguir qué es humano o inteligencia artificial. Hoy en día tenemos una diferente definición y por eso Gartner tiene la definición de 2019. La inteligencia artificial aplica análisis avanzando y técnicas basadas en la lógica, incluido el aprendizaje automático para interpretar eventos, respaldar y automatizar decisiones y tomar acciones. Entonces ven una definición mucho más corta y no hay más una relación al humano. Entonces eso es importante. Si hablamos sobre inteligencia artificial, no es nada similar a un humano, no es un pequeño humano, no es un niño, ni es un superhumano, pero de hecho es una herramienta de estadística. Una buena explicación puede ser el texto del filósofo Thomas Nagel de 1974, cómo es ser un murciélago. Eso con la idea que un murciélago tenga sensores completamente diferentes que un humano, por eso tenga informaciones completamente diferentes y toma decisiones de manera muy diferente como un humano. Al fin, Nagel está diciendo, no puedo entender el murciélago porque es tan diferente de mí. Ese concepto tenemos hoy en día también en otros trabajos, también trabajos fictivos como la novela A Mountain in the Sea, donde no hablamos sobre el murciélago. Para la inteligencia es como un tipo de alien, pero el octopus. También hoy hay mucho más documentaciones sobre esos animales que tienen un alto nivel de inteligencia, pero tienen problemas como solamente viven 3 años porque no se pueden continuar en la evolución. Pero aquí tenemos un animal con alta inteligencia, casi como un delfín o otro animal, pero muy diferente a los otros animales como gatos, perros, etcétera, y muy diferente de humanos. Por eso, muy difícil para nosotros de entender de verdad un octopus. Entonces, la artificial no es humano ni es inteligente. Eso no solamente es mi idea, pero hay muchos expertos como Kate Crawford que defiende la IA se fabrica a partir de grandes cantidades de recursos naturales, combustible y mano de obra humana. Y no es inteligente en ningún sentido de inteligencia humana. No es capaz de deshacer cosas sin una amplia formación humana y tiene una lógica estadística completamente diferente sobre cómo se crea el significado. Desde el comienzo de la inteligencia artificial en 1956, entonces aquí está hablando sobre el Turing Test,
hemos comprendido ese terrible error, una especie de pecado original de campo, al creer que las mentes son como computadores y viceversa. Entonces, eso es muy importante de saber, porque muchas veces vemos la inteligencia artificial como un avatar que parece como un humano, como un rostro, o si vemos los robots, por ejemplo, en los aeropuertos, como esa foto. Entonces, tenemos contacto con los algoritmos muchas veces en una forma que se parece humano, y eso tiene unas ventajas, porque es más fácil para nosotros de crear confianza con esa máquina, pero también hay riesgo porque fácilmente podemos tener una sobreconfianza en esas máquinas y perdemos nuestras habilidades de crecer críticamente, de preguntar de verdad la información que recibimos de ese algoritmo está correcto, sí o no. Entonces, solamente vea un poco la historia. Tenemos el Turing Test. En los 60 tuvimos ELIZA, el primero chatbot, donde hay un algoritmo preguntando unas cosas y tú puedes responder, etc. Y tienes un tipo de diálogo muy básico. Si tienen interés, buscan ELIZA en Google y pueden encontrar ese programa. En 1970, Masahiro Mori ha hecho el texto El Uncanny Valley. Aquí él está concluyendo que hay un beneficio al inicio de crear una máquina similar al humano, porque así es más fácil de crear confianza en esa máquina, pero si la máquina es demasiado similar a nosotros, se ve ya más peligroso y perdemos la confianza. Por ejemplo, por eso explica que tal vez tenemos más confianza en ese robot azul pequeño, como por ejemplo a Sofía, el robot que parece mucho más humano, y aquí tenemos tal vez un poco miedo porque vemos la máquina más como el Terminator y no como una ayuda. Similar también el humanization bias, que significa que hay una tendencia que vemos una máquina demasiado humano. Por ejemplo, hay humanos que dan nombres a sus coches, y de más humano, más el riesgo si vemos la máquina como un pequeño humano. El mismo efecto que tenemos con nuestros gatos, perros o otros animales. Y aquí no está frenando el desarrollo que hoy en día ya estamos trabajando es en los Personal Digital Twin. Significa, yo puedo subir información sobre mí mismo, como mi historia, mi currículum, etc. Y eso va a ser usado como un chatbot tipo GPT. Y ese chatbot después responde como tal vez yo respondería a esas preguntas. Eso es un poco para dónde vamos a ir. Hay unas empresas que trabajan en eso para digitalizar los expertos de la empresa, y así los expertos pueden continuar a ser activos para la empresa también cuando el empleado ya se retiró. Similar a ver en unas películas de Hollywood donde unos actores fueron digitalizados y todavía los vemos en las películas ya cuando las personas, los actores originales de esos momentos son muertos. Ese continúa también porque se puede continuar con los voz. Tú puedes digitalizar el voz, entonces hay unas aplicaciones donde yo puedo subir mi información y también puedo digitalizar mi voz. Entonces ese chatbot responde tal vez similar a mí mismo usando mi voz. Y así va a ser el desarrollo. Naturalmente vamos a tener reglamentos porque hay muchos riesgos con una tecnología así, pero hoy en día ya está posible. Vamos a hablar sobre la ley. Tengo dos ejemplos que quiero mencionar. El primero de Estados Unidos del año ya 2020. Aquí hubo un accidente fatal con un
coche autónomo, en ese caso de Uber. El problema fue los sensores del coche no logran identificar y clasificar correctamente a un peatón que cruzaba la calle empujando una bicicleta y como consecuencia el algoritmo no inició la frenada. Hubo un copiloto humano, pero ese humano estaba viendo el celular y también no fue viendo y así no podría frenar la máquina, el coche. Entonces así tuvimos desafortunadamente un accidente fatal. Interesante después que ha dicho el juzgado, él señaló a la copiloto, fue una mujer en ese ejemplo, por negligencia criminal, ya que estaba distraído mirando su teléfono mientras se producía el accidente. Pero eso es cosa interesante por mí. Por el contrario, Uber no enfrentó ningún cargo. Eso se basa en el entendimiento que hoy en día no existe ninguna tecnología de conducción autónoma nivel 5. Por eso significa, también se parece que el coche es casi autónomo y en 98% del tiempo está funcionando sin problemas. No es oficialmente un coche autónomo, significa el copiloto tiene que ser atento todo el tiempo para frenar si los sensores no detectan una persona cruzando la calle. Y eso veo como un problema porque ustedes saben, si una cosa está funcionando perfectamente todo el día, toda la semana, naturalmente no ponemos más no somos más revisando, controlando, porque piensan, si está funcionando solito, no necesitamos controlar todo el tiempo. Eso es completamente humano y por eso es un poco difícil que el juzgado ha hecho la decisión así. No solamente mi opinión, como pueden ver también el statement de Madeleine Claire Eilish, que es responsable para la iniciativa on Data and Society. Si se dependía cada vez más de los sistemas automatizados, se culpaba a los operadores humanos más cercanos por los accidentes y las deficiencias de la supuesta tecnología infalible. Entonces, ese es el problema. La responsabilidad al fin siempre es con un humano y muy similar a los gran casos globales de corrupción. Primero, la organización quiere proteger a sí mismo y dar la culpa a la persona a nivel más bajo, como en ese caso el copiloto. Pero para mí la responsabilidad es también para las personas que han aprobado ese proceso de tener un copiloto tal vez por horas al lado de ese coche autónomo, porque se tiene que saber que es imposible, basado a la naturaleza humana, de ser atento a 100% de tiempo, prácticamente si la máquina es casi infalible. Otro caso para explicar que el humano siempre es responsable. Tal vez conocen ese caso, también fue grande en la prensa, no sé, hace sí, 2021, 3 años. Aquí el fotógrafo británico estuvo en el Parque Nacional en Indonesia. Se puso, aquí él puso una cámara en la mitad de la jungla, se fue un poco al lado y estaba esperando y aquí unos animales se han sacado de esa cámara, prácticamente unos monos, y el mono estaba jugando con la cámara y así ha tomado unos selfies famosos. Ese fotógrafo David Slater dijo, yo tengo los derechos de esas fotos porque yo he hecho el diseño con la cámara, pero aquí en Estados Unidos la decisión fue, son public domain, ninguna persona tiene derechos a esas fotos porque al fin fue hecho de un animal y basado al artículo 306, la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos registrará una obra original de autoría siempre que haya sido creado por un ser humano. Significa una foto o una imagen hecho por un animal
o una imagen hecho por un algoritmo no se puede registrar con derechos a una persona. Eso es interesante para la situación hoy en día, donde tenemos todos ese software creando las imágenes que son sin derechos, que naturalmente es un problema porque están sistemáticamente usando imágenes originales hasta imágenes con derechos de autor. Si vemos ahora gobiernos en todo el mundo están implementando o en el camino de implementar nuevas reglas, leyes para asegurar inteligencia artificial segura y confiable. Tenemos eso aquí en Estados Unidos, voy a mencionar también Europa. Tenemos una ley similar en Brasil en el camino, tenemos reglas en Japón y todas esas reglas, iniciativas quieren combinar dos puntos. Por ejemplo, aquí es de Estados Unidos, el énfasis es naturalmente asegurar que tenemos un desarrollo responsable, pero también un buen desarrollo que asegura que las empresas aquí tengan una buena posición en el mercado global. Significa que vamos a ser un líder en tecnologías de inteligencia artificial, pero al mismo lado, importante para el gobierno que aseguramos los derechos humanos. Y creo que esas dos cosas van juntos muy bien porque las empresas para invertir en nueva tecnología necesitan seguridad, que es ley. Y pienso una democracia, hay más personas con talento motivados para trabajar en esas áreas. Entonces, creo es muy bien de combinar esos temas. Importante, todas esas iniciativas muestran cómo las leyes pueden ser en el futuro, pero hoy en día todavía ninguna de esas leyes de inteligencia artificial es implementado. Significa, hasta que no tenemos la ley, podemos analizar las iniciativas y tratamos de implementar ya hoy en día. Para eso, para asegurar que vamos a cumplir mañana con las leyes y además tenemos que usar nuestros valores personales, valores de la empresa y la ética tiene que nos gobernar hasta que tenemos las leyes para cumplir. Entonces, eso es la iniciativa en Estados Unidos. Como han tal vez escuchado, disculpen, quiero mencionar rápido que no solamente tenemos esa iniciativa, pero también las oficinas de gobierno ya se toman acciones. Tenemos en el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya el primer oficial de inteligencia artificial, el señor Jonathan Meyer, que es profesor de la Universidad de Princeton y aquí está en un rol adicional que pasará una junta de diferentes funcionarios para asegurar que el departamento está usando la inteligencia artificial de una manera transparente y responsable y ayuda como un consultor para todas las personas que trabajan en esa oficina. Y para las personas de ustedes que trabajan en áreas de compliance, hubo ese statement del Deputy Attorney General Elisa Monaco, que claramente está hablando a los oficiales de cumplimiento, diciendo que es la responsabilidad de la empresa de conocer los riesgos de inteligencia artificial y tomar las acciones responsables, que no hay un efecto negativo a los empleados y a la sociedad. A otro lado de ese texto completo también está
hablando que eso no es solamente una responsabilidad de la empresa, pero una empresa tiene muchos humanos, muchos empleados, entonces hay también la responsabilidad del empleado. Eso es importante, que no es solamente un fee que tenga que pagar, una multa que tenga que pagar la empresa, pero también hay responsabilidad personal de un empleado que está usando mal esa tecnología. Eso es importante porque tenemos el ley de FCPA, significa si temas de corrupción independientes es en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos, siempre se tiene que cumplir la ley de FCPA, al menos si hay una relación a los Estados Unidos. Entonces, mi recomendación también, como la señora Mónaco, tratan de entender dónde tenemos algoritmos de inteligencia artificial. Y by the way, si hablamos sobre inteligencia artificial, eso no solamente es el algoritmo, pero el algoritmo combinado con sensores, significa tal vez tenemos cámaras o también la base de datos, porque los problemas de, por ejemplo, de halucinación que vimos con ChatGPT, pero otros tipos, es muchas veces que la información de base de datos no es 100% correcto. Entonces, si usan algoritmos, por favor, tengan mucho control en el base de datos. Por ejemplo, donde pueden tener inteligencia artificial, pueden usar, por ejemplo, un chatbot que está ayudando a dar información de diferentes manuales técnicos para los ingenieros. O naturalmente tenemos algoritmos en la software de recursos humanos. Y aquí ya vimos en el pasado, podemos tener casos de discriminación, que personas arriba de una edad no reciben acceso a oportunidades en la empresa, o tal vez que el algoritmo prefiere hombres contra mujeres, y hasta vimos ese efectos de discriminación si no preguntamos de poner el género en ese caso, porque hay algoritmos que pueden analizar un texto y me digan, eso fue escrito por hombre o por mujer. Entonces hay muchos riesgos prácticamente en los algoritmos de recursos humanos. Ok, pero ahora a la ley europea de inteligencia artificial. Eso fue aprobado por el Parlamento en mayo, pero eso naturalmente no significa que es ley en los países, pero muy interesante y es similar al Executive Order de Biden. El propósito que esos sistemas, la inteligencia artificial, se alinean con los valores de la Unión, promoviendo una IA centrada en las personas y confiable. Se busca garantizar un alto nivel de protección para la salud, la seguridad y los derechos fundamentales, los derechos humanos. Eso incluye valores como la democracia, el Estado de Derecho y la protección del medio ambiente. Eso es un punto importante porque los algoritmos, los sensores necesitan mucho energía. Entonces, eso es un punto que también se tiene que controlar. Eso es un punto que vimos aquí en el acto de ley europea, pero no directamente en el de Biden. Sí puede interpretar el texto que también se tenga que incluir, pero directamente el medio ambiente es solamente incluido en la ley de europea. Si estoy correcto, también en la iniciativa en Brasil y también en los trabajos en México que vamos a ver un poco más después. Que también es bien en esa ley europea, ellos te digan directamente, claramente, que tienes que hacer un risk assessment donde puedes identificar 4 riesgos. El riesgo mínimo, por ejemplo, son filtros en de email para evitar que tú recibes emails malos, etc. Entonces, eso es el riesgo mínimo. Un riesgo límite son los chatbots como ChatGPT, porque vimos
que siempre te dan también información falso. Eso tú sabes, por eso deberías ser preparado para esos. Riesgos más altos son, ya como mencionó, por ejemplo, en algoritmos que pueden discriminar como de recursos humanos o también de gobiernos, que hay unos grupos que está preferido por el algoritmo. Por ejemplo, vimos en el pasado en la identificación de rostros, el algoritmo tiene más problemas con mujeres con una piel más oscura por dos cosas. Es más difícil para las cámaras, entonces tendrías que usar tal vez cámaras más caras, tienes que invertir más dinero. Y el segundo tema es que las bases de datos normalmente tienen menos fotos de ellas, pero la gran mayoría de las fotos es de hombres blancos, por eso es más fácil para el algoritmo de identificar un hombre blanco como una mujer negra. Por ejemplo, entonces tú tienes que identificar los riesgos y adecuadamente adresar esos riesgos. Y unos riesgos son no aceptados por la Unión Europea, como esos algoritmos identificar tu rostro usado para la policía o tal vez para dar predicciones como existe aquí en Estados Unidos. Si vemos la historia de una persona y tú puedes hacer una predicción si va a ser de nuevo criminal, sí o no. Entonces, muy similar como conocemos de la película Minority Report, que ya podemos pensar en la persona va a ser criminal hasta que tal vez fue una primera vez criminal. Entonces, eso es no aceptado, por ejemplo, en la Unión Europea. Entonces, eso fueron las iniciativas. Después, mi entendimiento, todavía no tenemos leyes similares o implementados ni en el camino en México, pero que tenemos es la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, creado por el Senado, donde trabajan juntos varios expertos, venden varios temas. Y aquí tengo las conclusiones de la mesa 1. By the way, puso en todas las páginas los nombres de los artículos, entonces se van a buscar Ania, también pueden encontrar todo el texto completo aquí. Entonces, su diagnóstico, falta una política pública clara sobre la IA. Sí, falta. Honestamente falta en todos los países, pero otros países al menos ya están más en el camino. No es tan difícil de crear una ley. Sí, es mucho trabajo, pero si vemos, por ejemplo, la iniciativa en Brasil es muy, muy similar a la iniciativa de la Europa. Entonces, si vemos que hay en Estados Unidos, vemos que hay en Europa, vemos también, por ejemplo, que hay en Japón. Entonces, hay muchas leyes que pueden servir para inspiración. El marco incompatible opacidad en el uso de tecnologías de IA, impacto en neuroderechos y sesgos culturales. Muy importante es porque que queremos evitar es que los algoritmos dan una mala influencia a las personas, a los usuarios, que puede ser discriminación o puede ser, como por ejemplo vimos en social media, que lentamente están radicalizando a los usuarios, puede ser a la izquierda, a la derecha. Entonces, usado para la manipulación, por ejemplo, para elecciones, etcétera. Por eso necesitamos una estandarización, regulación y transparencia. Y muy importante, también aquí en México, disculpen,
es la preocupación por sostenibilidad energética y privacidad. Y además, saben que tenemos en México no solamente la biodiversidad, pero también tenemos la diversidad de diferentes grupos indígenas en el norte, en el sur, en toda la parte de México, afortunadamente. Y eso tenemos también ser muy cuidado, no solamente que no perdemos esa cultura, pero, por ejemplo, si hablamos de temas de salud, unas medicinas para personas blancas, por ejemplo, pueden tener una reacción completamente diferente a personas indígenas, etcétera. Por eso tenemos que de verdad ser muy cuidadosos de respetar toda la diversidad que tenemos en el país. Y también tuve el diagnóstico de una insuficiencia de expertos técnicos y presupuesto. Yo sé que en México tenemos muy buenas universidades. También tuve el placer de visitar unos de ellos, pero naturalmente tenemos que mejorar tal vez el tema de inteligencia artificial todavía más y sea un país a veces más atractivo, que esos talentos no salen después de terminar la universidad, porque naturalmente se puede ganar más dinero en Estados Unidos o en Europa. Entonces, esos son los diagnósticos y naturalmente las recomendaciones son de implementar reglamentos adecuados. Si ustedes trabajan en empresas, saben que existen los estándares de ISO, y también ISO ha hecho ese estándar en relación de orientaciones sobre gestión de riesgos. Es el primer estándar de sistema de gestión de IA del mundo y proporciona una guía valiosa para ese campo de tecnología que cambia rápidamente. Aborda los desafíos únicos que plantea la IA como considerados éticas, transparencia y aprendizaje continua. Para las organizaciones establece una forma estructurada de gestionar los riesgos y oportunidades asociados con la IA, equilibrando la innovación con la gobernanza. Existe ese estándar, es publicado, es implementado, se quieren tener esa certificación. White Box Projects juntos con normalización y certificación están implementando ese estándar, significa ayudando con la implementación y también la auditoría. Creo es una buena combinación. Tenemos expertos de auditoría y tenemos los expertos de White Box en ese caso, con expertos de IA, no solamente expertos, pero también apasionados por ese tema, ayudando, avanzando a la organización y al país de crecer en temas de inteligencia artificial. Ok, eso es casi todo para terminar. Al fin, no es solamente el tema de inteligencia artificial, porque al fin que queremos tener es el trabajo junto, eficiente, eficaz, humano, más máquina, y ese está definido en la teoría de inteligencia colaborativa. Y aquí pueden pensar, por ejemplo, en un hospital en el futuro, si tienes un caso difícil, tú tienes el doctor senior, el doctor junior y otros expertos analizando el tema, tienen una IA especializado en temas de healthcare que tenga acceso a todos los bases de datos en todo el mundo. Importante si tienes un caso raro que tal vez todavía no hubo en esa ciudad, en esa parte del país, pero tú puedes conectar al conocimiento de expertos en todo el mundo y tal vez al lado de ese IA experto quieres una más general como ChatGPT,
que tenga mucho más conocimiento también fuera del tema de salud y tal vez puede tener una idea fuera de la caja, out of the box, como tú puedes pensar. Entonces, la idea es con la discusión entre los diferentes humanos, además entre humanos y algoritmo, vamos a tener una mejor solución, al fin mejor como una solución solamente hecha por los humanos y naturalmente una solución mucho mejor como solo la respuesta de chat GPT. Honestamente, no es una idea completamente nuevo, ya tengo 2 años, fue obviamente de San Gil de 2012, pero ya podemos ver eso alineado a las ideas de pensamiento sistémico, como ejemplo el sistema de conocimiento profundo, como ya fue hecho en los 90 por el profesor W. Edward Deming, que estaba entendiendo una organización como un país o una empresa como un gran sistema y prácticamente el foco de ese sistema tienen que ser humanos. Por eso la psicología fue una parte clave de ese sistema y también importante para Deming. La continuous learning significa aprendizaje continua porque casi cada 6 meses tenemos una aplicación completamente nuevo, tenemos nuevas tecnologías, entonces nada de nuevo, tenemos que continuar aprendiendo sobre las nuevas tendencias. Ok, eso es todo que tengo preparado para ustedes. Tenemos todavía tiempo, 15 minutos. En todos casos, si tienen dudas, preguntas, comentarios después, aquí tienen mi email. Además, pueden encontrar a mí fácilmente en LinkedIn y también pueden ver, buscar mi artículo Ethical and Legal Responsibility for Artificial Intelligence, donde ha definido un poco más al fondo unos de los temas presentados por hoy. Entonces, muchas gracias y cualquier comentario estamos aquí. Escuché un micrófono. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario para la presentación de Patrick. Patrick, muchísimas gracias por esa presentación. Fue bastante actualizada, bastante buena. Si alguien quiere participar con algo, tenemos todavía unos minutos para poder charlar un poco. Tenemos 2 manos levantadas, Daniel, Denise e Iván. Si quisieras tomar la palabra, Daniel. Sí, muchísimas gracias por la plática, por la ponencia. Para Patrick, esta pregunta. ¿Cómo podría él resumir entonces a un oficial de cumplimiento en IA? ¿Es como una especie de comité de ética o lo vería más como un implementador de protocolos, procesos? O sea, a mí me intriga mucho saber qué rol es el que genera esta figura o si es como un tema de compliance, el tema de compliance penal para un penalista, ¿no? Esa es mi pregunta Sí, y es una muy buena pregunta y muchas personas están discutiendo ese tema. Por ejemplo, prácticamente he discutido eso con un compliance officer de una grande empresa de computadores la semana pasada. Si preguntas a mí, que tú has hecho, creo que cada empresa es diferente y similar a las leyes de anticorrupción. Creo la idea de hacer un risk assessment y adresar todos esos riesgos no es súper complejo, entonces creo tú puedes ser una persona de cualquier background. Entonces creo tal vez al inicio depende quién en la organización está apasionado por inteligencia artificial, se gusta tomar ese
tema, para mí, veo mucho relación, por ejemplo, con temas de complemento, porque no solamente son reglas, pero también hay efectos psicológicos. Por ejemplo, si hablamos de ética y complemento, porque yo sé que hay muchas presiones que pueden causar que también una buena persona hace malas cosas, depende de la situación, de las presiones. Entonces, en mis entrenamientos trato de incluir las diferentes presiones para mostrar en cuáles situaciones tal vez tú haces malas cosas. Es similar a temas de IA porque hay muchos biases. Por ejemplo, tenemos el humanization bias, que la tendencia que pienso el algoritmo es similar a un humano, se parece humano. Tenemos el automation bias, que también trato de mencionar ese tema de Uber significa que una cosa 99% está funcionando bien. No veo un riesgo, pero siempre hay un riesgo. Entonces, al fin tenemos que ser humano para ser el alfa en el equipo con la computadora, que es el beta similar que yo tengo con mi perro, porque también si el perro es el beta, el perro sabe de influir a mí para dar el perro al sofá, dar más comida, etc. Entonces, creo la combinación IA con compliance, por ejemplo, también mencionado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, es una muy buena combinación, prácticamente porque compliance tiene la experiencia de hacer entrenamientos, etcétera, más normalmente entrenamientos normalmente no está hecho por auditoría interna, no por departamento legal, IT, etcétera, pero honestamente creo al inicio no es definido, entonces el empleado que se siente apasionado por el tema, que tenga el conocimiento, puede coordinar, porque al fin esa persona coordinarse con IT, con law, legal, etc. ¿Eso responde tu pregunta? Sí, sí, muchas gracias. Y mi tema era también, eh, eh, en el tema gubernamental acá en México, pues obviamente estamos pues en otro rubro todavía, en otro paso del proceso, como lo que ha mencionado de las otras naciones, ¿no? Y de los otros organismos. Solo yo veo todavía me cuestiono cómo se va a insertar esto en México. Sí, digamos, para hacer más fácil, tú puedes pensar, es similar al tema de compliance o cumplimiento, eh, porque tenemos la ley de FCPA, significa si tú trabajas con una empresa de Estados Unidos que tengas contactos o tengas que cumplir con las leyes de Estados Unidos, tú te puedes hacer fácil y tomas como ejemplo las leyes de Estados Unidos o Europa o ves también la ley de Brasil como ejemplo, porque teóricamente una ley en México tiene que ser similar a esas leyes. Ok, gracias. A ti. Ok, Escuchamos. próximo. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Hola, una pregunta. Bueno, tengo conocimiento que existen pues los peritos, ¿no? Digo, quizá para no entrar en la confusión como mencionaba quizá Daniel, ¿cuál podría ser esta diferencia entre el trabajo que haría un perito, por ejemplo, un perito informático, que ellos pues se dedican a dictaminar una conversación de WhatsApp o que cierto algo fue hecho con código, con inteligencia artificial, a un oficial de cumplimiento cuando se trata de auxiliar a la ley? O sea, como igual no me queda muy claro, en ese sentido, un oficial de cumplimiento podría tomar un rol parecido a un perito o son cosas diferentes o cómo es esa diferencia. No sé si me di a entender con mi pregunta. No soy seguro que entiendo completamente el de tu pregunta.
El perito es un auxiliar de la ley que tiene la capacidad legal de dictaminar, ¿no? Ok, Forensics de nosotros. ok, que sí, vale. Normalmente, de nuevo, creo que creo el tema es más la preparación, entonces que necesitas ahora al inicio es crear un risk assessment para entender dónde usamos algoritmos, dónde queremos implementar algoritmos. eh, eh, Tal vez tengas que, no tal vez tú quieres implementar una política prácticamente en el uso de Generative AI, por ejemplo, para no incluir información sensitiva en ChatGPT, porque no sabemos si ChatGPT está copiando la información, el prompt, para entrenar su algoritmo, por ejemplo. Entonces tú quieres implementar una política básica, al menos del uso de inteligencia artificial. Tú quieres crear un entrenamiento para tus empleados que entienden qué es la inteligencia artificial, qué se podemos hacer, qué no se pueden hacer. Entonces, creo al inicio el tema sería más la prevención, la implementación de prevención de temas. Entonces, tal vez tú quieres tener una persona responsable de un alto nivel, como puede ser el departamento de legal, y tengas abajo de esa persona el empleado o la empleada que está viendo ese tema a nivel más operativo. Ok, creo que sí, ya me queda un poco más claro. Ok, Muchas gracias. no de que cualquier cosa, tú también me puedes conectar en LinkedIn si tú tengas más dudas o piensas que no he respondido completo. No, sí, está perfecto. Me parece bien, creo que ya noto un poco más la diferencia. Entonces, estaba un poco confundida de que no fuera ser algo lo mismo, parecido, o hasta dónde está la diferencia entre uno y otro, pero sí, ya veo. Sí, como tengo 5 minutos. Entonces, por ejemplo, yo trabajé en Siemens México en el departamento de anticorrupción, compliance. Entonces, eso fue un departamento directamente reportando al CEO al inicio, después al departamento legal. Y honestamente, a pesar que tal vez el base es el FCPA, la ley de anticorrupción, tuvimos compliance officers con todos los diferentes backgrounds, de finanzas, de recursos humanos, de auditoría interno, de departamento de calidad. Entonces, por esa experiencia pienso las leyes, los reglamentos, las necesidades, tú puedes aprender si tú tienes el interés en ese tema y quieres liderar eso. No es tan importante el background, al menos no al inicio, donde todavía no sabemos para dónde va el camino. Muchas gracias. No hay tip. Pues teníamos todavía una intervención más, pero se nos acabó el tiempo, Patrick. Tienen los correos de contacto. Les acabo de compartir también el LinkedIn de Patrick para que lo puedan contactar más adelante por si tienen alguna duda o algún comentario. Sí, con toda la confianza, tengo aquí mis contactos, de nuevo, email, si están en LinkedIn me pueden encontrar muy fácil, entonces aquí pueden contactar con sus dudas, comentarios o otras opiniones también, porque digamos, estamos todos en el camino. Eso aquí son mis mejores ideas de día de hoy. No significa que la próxima semana diría cosas completamente diferentes. No creo, pero solamente como ejemplo. Excelente, muchísimas gracias, Patrick. Nuevamente, muchas gracias por aperturar esta tercera generación del curso FOSIA. Para todas las personas que están conectadas, que además están inscritos en nuestro curso, les han compartido la liga a través del chat. Entonces, les agradeceremos verlos en un par de minutos ahí. Y al resto de ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Patrick, un gusto como siempre. Muchas gracias, un placer para mí. Hasta luego. Hasta luego.